tuvimos pues el gusto de publicar acá en Panamericana Editorial. Muchas gracias a los que están entrando, esperemos un ratito y arrancamos la conversación. Bueno, pero mientras tanto, pues saludar a Javier y decirle que cómo está. Cuéntenos cómo va la cosa, Javier. Bien, bien Alejandro, muchas gracias, buenas tardes y a quienes se van uniendo, igualmente con unos pequeños achaques de la salud, pero bien, ya listo para charlar un ratito. Bueno, sí, acabamos de estar un rato, unos 40 minutos, 35 minutos, entonces va a ser breve y espero que sea sustanciosa pues la cosa. Vale. Bueno, arrancar por decir que, bueno, Javier fue el ganador de la convocatoria Ópera Prima de Panamericana Editorial. Esta fue una iniciativa de nuestro director, fruto de una inquietud suya y de una solicitud, digamos, entre comillas, porque fue como más un sentir de distintas personas que reclamaban en algún momento de la Feria del Libro como que no había demasiados espacios para que los nuevos novelistas publicaran en una editorial, ¿no? Y que tuviera una suficiente distribución y una suficiente visibilidad. Entonces, a raíz de eso surgió la convocatoria. Javier se presentó junto con otros quizás 20 o 30 manuscritos que nos llegaron. Qué pena. Estoy en la oficina y pasan estas cosas de vez en cuando. Hay por ahí gente que pasa por el lado o se habla. Bueno, les ofrezco disculpas, voy a hablar más durito. El caso es que, bueno, Javier es el ganador de la convocatoria. Su novela se editó estuvimos en un proceso de edición durante el año pasado y salió este año más o menos como a mitad de pandemia. La primera vez que hablamos sobre la novela fue hace unos meses con Javier. Desde entonces pues hemos tenido más lectores y más, digamos, mayor recepción. Y hoy hablaremos también sobre esas lecturas que han tenido de la novela de Javier. ¿Listo? Entonces, bueno, yo arrancaría, Javier, diciéndole que nos presente un poquito de qué va el libro, de qué va la novela y cómo fue su experiencia en la escritura de la misma. Bueno, presentarla es esta. Es esta, sí, efectivamente. Aquí está. Bueno, básicamente el signo de la Dios, que gira en torno a como aparece ahí en pantalla, en torno a un circo. La novela va de eso, va de un circo venido a menos, un circo que podríamos llamar pobre, que tiene una característica muy sencilla y es que nunca se ha movido del lugar donde está, es un circo estable y que además está en un barrio periférico, está ubicado en un barrio a las afueras de una ciudad que realmente no tiene ningún nombre, pero que, bueno, cualquiera puede relacionar con ciudades latinoamericanas. Entonces, dentro de este circo hay una serie de personajes, los artistas, por supuesto, y uno de ellos, el que podríamos llamar el protagonista de la historia, Moretti, el mago, pues despierta un domingo con amnesia etílica y con la sensación de que algo ha sucedido la noche anterior, y ese algo que sucedió pues tiene impacto directo sobre el futuro del circo, el circo Maché, que es como se llama. Así que la historia básicamente consiste en desvelar página a página qué fue lo que sucedió durante la noche y qué le va a pasar al circo después de que todo se descubra. Sí, bueno, efectivamente, ese es el argumento central de la novela, digamos, y yo en algunas otras ocasiones hemos hablado un poco sobre los personajes, hemos hablado sobre algunas cosas específicas de la novela, pero como decía ahorita, ya en estos meses que ha encontrado la novela algunos lectores primarios, hace poquito yo tuve acceso a una entrevista que va a ser publicada pronto y pude revisarla, que fue la lectura que hizo uno de los jurados de la novela, que fue Carlos Sánchez, y que habló con su merced. Y me llamaba la atención varias de las respuestas que su merced dio ahí,
y me parece importante e interesante que habláramos al respecto, si le parece bien. Claro, claro que sí. Una de las cosas que su merced menciona con respecto a la imagen del circo, justamente a propósito de lo que estaba diciendo ahorita, de qué va la novela, el tema central de la novela, Carlos, perdón, su merced le dice a él que esta imagen del circo decadente, del circo pobre, del circo, bueno, venido a menos, tanto como la de el payaso triste, ¿no? Que es un, pues, que es un tropo de la literatura ya, como esa idea de la falsedad, del simulacro, de la mentira que implica mostrarse feliz para divertir a un público, etcétera. Entonces decía, bueno, son imágenes gastadas, digamos, en algún momento de la entrevista le dice, son imágenes gastadas, son imágenes trilladas, digámoslo de alguna manera, pero son imágenes que están vigentes, ¿sí? Y hay una parte en que dice, como la del dolor que esconde el maquillaje, pero sobre todo están vigentes en un mundo de Twitter, de Instagram, de TikTok, y el cierre de la frase dice, es el hambre del desastre. Yo le quería preguntar a su merced, bueno, esa recuperación de una imagen, digamos, entre comillas, gastada, ¿por qué hacer esa recuperación? Porque, claro, en algunos otros momentos de la entrevista dice que esa escogencia de la imagen proviene de algunas cosas muy puntuales, que es por las que le pregunto. Y surge también la pregunta, me surge a mí sobre todo la pregunta de si de verdad considera que vivimos en medio de un momento en el que está ese hambre del desastre. Sí, yo creo que sí. De hecho, siempre hemos estado en un momento como este. Y más ahora que hay, digamos, tanta posibilidad de estar en red social, ¿no? Digamos, de tener una visibilidad tan grande, ¿sí? A veces creo que nosotros seguimos a las personas no tanto porque lo que nos inspiran o por lo que las cosas llamémoslas buenas que nos generan, sino para ver en qué momento caen un poco, ¿no? De alguna manera, el exceso de felicidad, ¿me escuchan? Sí, Sí. sí, 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 claro y fuerte. De alguna manera, digamos que el exceso de felicidad resulta sospechoso, ¿sí? Cuando hay errores, cuando hay caídas, cuando hay tropiezos de cualquier tipo, como que es cuando más seguidores se tiene o se obtiene. Y es como el espectáculo, ahora somos todos, todos formamos parte, digamos, de un circo virtual, ¿sí? En el que estamos expuestos, en donde nos exponemos realmente también, y las caídas son cosa de todos los días, ¿sí? Así como los supuestos éxitos, y yo creo que más que nunca tiene relevancia hablar de este fracaso, ¿no? De hecho, es una derrota, pero una derrota también no necesariamente desde el punto de vista negativo. O sea, yo creo que los seres humanos en general estamos destinados a la derrota, pero la derrota de los seres humanos, como creo que dice en la entrevista, es una derrota hermosa, ¿sí? Nosotros sabemos que todo se va para el carajo en el futuro, ¿sí? Pero nuestro signo, lo que nos corresponde hacer es, creo que también lo mencioné así en la entrevista, es bajar la ladera y volver a empujar la piedra hacia arriba, porque ahí es donde está realmente el significado de nuestra existencia, ¿no? Yo no soy muy positivo con respecto a lo que vaya a suceder con esta especie y ya, Evidentemente. pero creo que es una derrota maravillosa, es una derrota que pues no hay de otra, ¿no? No tenemos otro remedio, así que debemos seguir adelante lo queramos o no. Y hay mucho que hacer, y creo que en cierta medida este circo representa un poco eso, o sea, es una derrota muy luminosa, por decirlo de otra manera. Bueno, parte de lo que señala Carlos en la reseña que hizo en la entrevista que hace, que es un poco entrevista, reseña de la que hablo, mmm, digamos que trata justamente eso, ¿no? Como la importancia de la figura del derrotado, de los venidos a menos, ¿no? De la decadencia, etcétera, que también es
lugar muy frecuentado en ciertas literaturas, la literatura latinoamericana. Él mismo creo que en algún momento lo relaciona con El astillero de Onetti, Sí, también precisamente por la imagen del circo, ¿no? Del circo decadente y de estos personajes de este tipo. Como en algún momento dice, además en la entrevista que escribí, y esto ya tiene que ver con el ejercicio puramente de la escritura, y yo le quería preguntar, dice, escribir es hacer malabarismo o equilibrismo, es decir, dos de los oficios que se llevan a cabo en el circo, o las dos cosas. Bueno, ¿cómo se relaciona esa idea que su merced mencionó en la entrevista sí. con la decadencia del circo? Porque claro, si los oficios de los personajes del circo son realizados por personajes decadentes, ¿qué relación tiene entonces con el ejercicio de la escritura? Y su merced que se está debutando como escritor, que está empezando a escribir, que al final incluso la entrevista que le hace Carlos menciona un poco como, bueno, yo publicar un libro no es sino el principio, ¿no? Entonces, Sí. cuénteme cómo ve esa relación entre los oficios, el arte de escribir y el decadentismo que su merced le asigna a esos personajes. Pues una aclaración antes sobre aquello de la derrota, ¿no? Y es que, de hecho, cuando hablábamos con él, que fue uno de los jurados, él me decía que, pues yo le decía que me pareció una historia muy humorística, de hecho, que tiene mucho humor. Y él decía, no, me parece una historia ya en una segunda lectura sobre la derrota. Y yo, vea, pues sí, o sea, sí, digamos que es lo que está en el ambiente, pero yo lo veo de otra manera, ¿no? No es todo oscuridad y todo, no. Me parece que es una historia donde también hay muchas lucecitas de humor, porque para mí el humor juega un papel muy importante. Ahora, con respecto a la pregunta, creo que la clave es lo que usted dice al final, y es que se trata de una primera novela, ¿no? Y al tratarse de una primera novela, creo que hay muchísimas cosas todavía por mejorar. Es el comienzo de un camino en el sentido de que básicamente se trata de adiestramiento, ¿no? Y cuando uno está comenzando, pues duda mucho, como cuando está, digamos, en una cuerda floja por, digamos, coger la imagen gastada, pero bueno, de esto se trata. Se duda mucho y en cualquier momento uno tiene la sensación de que se va a caer, ¿no? Una imagen que no funciona o incluso una palabra que no debe estar ahí, una oración que no dice nada o una historia que no va a ninguna parte, que es una sensación pues muy frecuente, ¿no? La sensación del fracaso creo que va muy unida al arte, no solo a la escritura. Uno siempre está como con el miedo de caer, pero al mismo tiempo hay que seguir adelante, ¿sí? Al mismo tiempo, la única manera de desarrollar, digamos, una experiencia es seguir caminando y seguir cayendo y volviéndose a levantar, leer mucho, en fin, hay una serie de elementos que uno tiene que tener en cuenta, por eso la imagen digamos, del malabarista también está claro, porque uno como que bota muchas pelotas al aire y tiene que mantenerlas en el aire todo el tiempo, y tener mucho cuidado de que no se vaya muy rápido o demasiado lento, que no se caigan al piso porque puede que toda la estructura se vaya con ellas, o puede que no, puede que uno pueda seguir aunque una bola se le cayó y está rodando por ahí entre los pies. En fin, digamos que a eso me refería un poco con esa imagen, ¿no? Porque uno está todo el tiempo, y más cuando está arrancando, cuando sabe que hay un trecho muy largo, y digamos que ahí yo repito lo que decía en esa charla, y es, un libro no te convierte, o desde mi punto de vista, ¿no? Es discutible, ¿no? Un libro no te convierte en escritor, ¿sí? De pronto una obra, y eso, porque no siempre ocurre así. Hay casos de muy contados de escritores que tienen un libro o escritoras cuyo único libro los catapultó, pero en realidad no es para todos los casos. Y ni siquiera haber escrito muchos, así que pues lo que hay es camino por andar. Claramente. Sí, no, de acuerdo. Eh, mm, en ese ejercicio de la escritura, Javier, porque claro, digamos que nos interesa también pensar qué está haciendo la gente que está escribiendo ahora, ¿no? ¿Qué está haciendo Javier Tibaquirá? ¿Por qué le interesó? ¿No? Eh, claro, la clásica pregunta es siempre, bueno, ¿por qué escribir todo este asunto? Eso es muy frecuente preguntárselo a cualquier autor de cualquier género, etcétera. Pero
eh, dado que ya está escribiendo, ¿no? Dado que ya se animó a publicar, ¿no? Porque una cosa es escribir, otra publicar claramente, bueno, mmm, dado que ya tuvo algún tipo de lecturas, eh, esta idea de su merced también en la entrevista, de que le interesa ciertas cosas, hacer ciertas cosas con la escritura y ciertas otras no le interesan. Me pareció entender, no sé si leí suficientemente bien, pero me pareció entender que, digamos que intentó cifrar cualquier posible lectura, ahora que su merced habla de las posibles lecturas de algo que se escribe, eh, un contenido demasiado o evidentemente que facilite el análisis sociológico, por ejemplo, que facilite el análisis histórico, social o político, ¿no? Por ahí en algún momento su merced dice, no es una novela política. ¿Mm? Eh, ¿Cómo es eso? ¿Y por qué le interesa? Me gustaría saber que nos contara qué le interesó entonces plasmar y por qué dice su merced que, porque dice, bueno, tendrá sus lecturas, claro, pero parece ser que, y yo como, pues yo leí la novela, eh, creo que esa sensación que tiene su merced también, de que no es una novela política, se transmite, ¿no? Se concentra en otras cosas. Pero, ¿por qué optar por ese camino cuando se hace mucha novela social, mucha novela histórica, mucha novela evidentemente política, no panfletaria, ¿no? Sí, pero sí de una crítica, digamos que sí incluye una perspectiva ideológica determinada o pone en discusión ideologías, ¿no? Que es lo que es un poco la esencia de la novela, ¿no? La condición dialógica, ¿no? Que una cosa hable con otra y que se pelee y que, ¿no? Sin privilegiar probablemente ninguna de los discursos que en ella se alternan. Entonces, ¿por qué esa opción, Javier? ¿Por qué le Bueno, interesa eso? yo creo que me voy a devolver un poquitico en el tiempo porque yo creo que algo importante antes de responder, o bueno, tratar de responder esa pregunta es ¿de dónde viene la historia? ¿Sí? ¿Cuándo empecé a escribirla? Yo la empecé a escribir cuando era muy pelado. Cuando digo muy pelados tenía, no sé, 22, 23 años quizás. Yo estoy a punto de cumplir 40, así que empecé una primera novela, digamos que me demoré un poquito. Y es una novela que, o una historia que yo dejé abandonada durante mucho tiempo. La escribía por temporadas y entre esas temporadas había unos espacios blancos enormes en los que yo, bueno, hacía otras cosas. Creía que estaba viviendo, ¿sí? Así que en realidad yo cogí juicio para terminar la historia hace relativamente poco tiempo. Y a lo que, Después de las amnesias y etílicas. eh, entre otras cosas, sí, no, no quería ser tan específico, pero sí, 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 en realidad sí, tiene mucho No, que ver. es broma, es broma. No, no, pero tiene mucho que ver en realidad, no, no, no vamos aquí a decir mentiras. Y también a trabajar, por supuesto, no todo en la vida es... Pero, bueno, aunque debería no ser solo trabajo, pero en fin. Eh, digamos que eso es importante porque cuando yo empecé a escribir esta historia no tenía una noción tan clara de a dónde quería llegar, ¿sí? Y por supuesto con el tiempo yo he ido cambiando, ¿sí? Y mi forma de pensar ha cambiado. Creo que es algo que no se ha detenido. De hecho, en este momento estoy haciendo un estudio de maestría en escritura creativa, ¿sí? Y mis profesores, que además son contemporáneos, pero son mucho más recorridos, muy pilos, además dicen cosas muy interesantes, me han hecho caer en cuenta de algo que realmente yo no tenía tan claro, y es que de alguna manera el solo acto de escribir ya es político en sí, ¿sí? Así que cuando yo empecé a escribir esta historia no pensaba que tuviera, digamos, un contenido político. Y de hecho no lo tiene, al menos no desde una lectura superficial, pero sí que se le puede dar en algún momento una lectura política, aunque estemos hablando de personajes de circo o de artistas de circo, ¿no? Sí, evidentemente es una historia que yo quería contar, pues básicamente de estos personajes, y sin embargo en algún momento sí que tuve la noción o la sensación de que podría darles algún tipo de, podrían estar simbolizando algo desde el punto de vista político. Y esa lectura se puede hacer, de hecho, porque en realidad el mago de la historia, Moretti, puede representar incluso a un pueblo, ¿sí? O un individuo como tal. Y, y este individuo, pese a que es una persona absolutamente perdida,
porque es un mago medio tonto, hay que decirlo, que está perdido en el alcohol además y que no parece entender las reglas de lo que lo rodea. Incluso una persona así puede hacer la diferencia. Entonces, aunque no fue, digamos, el objetivo principal, con el tiempo me he dado cuenta de que consciente, pero sobre todo inconscientemente, quizá si hay un barniz de lectura política que se le pudo aplicar a la historia. Y es posible leerla así, en algún Ok, momento. vale, eso me saca de dudas a mí. Yo tengo una anécdota que contar al respecto, la cuento. Pues bueno, en este video igual va a quedar grabado, van a verlo, la idea es que otras personas, porque es un horario difícil, ¿no? 5 de la tarde hoy, Sí, estoy pero, molido, pero pero la idea es que más allá del público que estemos en vivo ahorita, el video pues estará en redes y nos ayudará seguramente a charlar sobre el libro más adelante. Eh, pues bueno, Javier sabe, yo le contaba a Javier que yo fui, digamos, el manuscrito cuando llegó a la editorial lo leí yo de primeras, entonces yo me enteré de una y yo hice en principio intenté darle una lectura de digamos, social, ¿no? Porque claro, todo lo que pasa, el hecho de que el circo esté desde, y no sé si Javier esté de acuerdo con esa lectura, pero el hecho de que esté a las afueras de un barrio de invasión, ¿no? Que es un exacto. escenario latinoamericano por antonomasia, si se quiere, y no sé si exagere, pero es bastante posible que así sea, Sí, de hecho, eh, da cuenta ya de un lugar, es decir, un cronotopo, un lugar y un espacio que ubica la obra muy claramente y que va a pasar ahí, ¿no? Y claro, lo que su merced dice, yo estaba pensando justamente en eso, por ahí tenían mis noticas, pensar en que si esa idea de no recreación social en la novela, por decirlo de alguna manera, y perdón la impropiedad de las palabras, no, eh, fuera voluntaria. Es decir, optar única y exclusivamente por la estética, pero ahí, como su merced diría ahorita, pues Wittgenstein ya se propone, ya había dicho eso, ¿no? Son ética y estética serían una misma cosa, ¿no? Entonces yo sí quería preguntarle eso, como saber si había sido o no había sido intencional la renuncia a plasmar una historia que permita más fácilmente un análisis social, más fácilmente porque como usted dice y yo estoy de acuerdo, lo permite, la novela creo que lo permite. Pensaba, sí, por ejemplo, en un autor que siempre retomo y siempre viene a mí a veces, que es César Aira, que él sí dice que busca ponérsela difícil al crítico, ¿no? Al crítico sociológico, al crítico que lee desde la sociocrítica, desde la sociología propiamente, desde la antropología, ¿no? A los diferentes tipos de críticos ponérselas difíciles. Y ahí le preguntaba, bueno, maestro, ¿y usted cuál es su novela o una de sus novelas favoritas? Dice, las que más se parecen a cuentos de hadas dadaístas, que es algo así, ¿no? Entonces, yo sí, creo que quería preguntarle si era completamente intencional. Muchas gracias, si era completamente intencional ese gesto. Ya su merced nos dice, bueno, no fue tan así, fue un poco fruto de la juventud en la que surgió el texto, pero puede tener esa lectura. Dicho sí, eso, entonces yo le preguntaría lo siguiente. Eh, ¿Qué le interesa al respecto? Respecto de porque me dice su merced, bueno, ahora mi forma de pensar ha cambiado, no, ahora tengo unos años claro. más, ahora estoy con otro enfoque, ahora estoy estudiando la maestría en escrituras creativas. Mm, Eso supone o prevé que en sus futuros textos haya digamos, haya este componente de una manera más evidente Sí, o no. sí, no, sí, no, de alguna manera yo creo que, aunque no fue intencional, creo que esa lectura igual yo la he venido haciendo, ¿sí? Eso que usted menciona creo que es clave, el tema de que el circo está en un barrio, digamos, de invasión y que nunca se haya movido ahí, de ahí, en realidad lo convierte, y eso sí ya ha sucedido durante la escritura, lo convierte en una representación del tiempo, ¿sí? El tiempo que se queda quieto. Y ahí me gustaría mucho hablar también de algo que creo que se menciona en esa entrevista, es que dentro de los epígrafes de la historia de la novela, pudo haber uno que no estuvo. Y es un epígrafe en el que, bueno, que yo leí en un periódico nacional hace cerca de 7 años, que estaba todavía escribiendo la historia, y que dice más o menos algo como que los colombianos seguimos metidos en un eterno presente. Eh, el contexto es muy claro, el contexto era la elección del gran colombiano,
¿sí? Si recuerda, ¿vale? Bueno, esa fue una editorial de un periódico colombiano y me dejó pensando mucho y desde ese momento creo que yo decidí que el circo sí debe hacer una representación de ese estatismo, ¿sí? De esa quietud, de ese no moverse que representa de alguna manera la sociedad en la que vivimos y quizá otras, ¿sí? Aunque aquí me estoy refiriendo a la colombiana. Así que de alguna manera todas esas lecturas que van alimentando una historia que como que van como no sé, como mangueritas que la van nutriendo, la van alimentando, la convierten poco a poco en otra cosa, ¿no? Una historia nunca es algo quieto, o si tienes un plan seguramente cambiará, es algo muy orgánico, ¿sí? Y creo que sí, ya en las siguientes historias, de hecho, hay una que tengo muy avanzada. Ya el componente político quizá tenga una presencia mayor. Ahora, puede que esté hablando muy inocentemente, ¿no? Porque hasta ahora está en borrador esa historia. Lo que sí quiero es que no se convierta en eso, en una historia panfletaria. Lo cual, digamos, teniendo en cuenta que yo estoy iniciando hasta un camino, es bastante complejo, ¿sí? Así que tengo que andar con puntas de pies para Con cuidado. no meter la pata, ¿sí? No Sin caerme duda, sin duda. de la cuerda. Claro, claro, claro. Pues también habrá que pensar, como decía algún estudioso de la literatura, en la intencionalidad y la no intencionalidad del arte, ¿no? Es decir, Claro, el escritor ahora, la intención que tiene, vamos a ver si llega, ¿no? Y puede que sin tener la intención llegue, ¿no? Es decir, ahí también hay unos juegos sí, entre lo lo que que hace pasa, el arte que habría que hablar luego, pero yo quería decirle algo, Javier. claro, Su merced me habla del epígrafe del periódico, que su merced también hablaba en la entrevista con Carlos, que no salió, pero hay uno que sí salió, que también es, y eso lo hablábamos alguna vez usted y yo, mientras editaba el libro, que también tiene que ver con esa noción del tiempo, que es el epígrafe de Roberto Juarros, uh-huh. que, bueno, lo leo y le hago la pregunta. Dice, el epígrafe dice, nos vemos de pronto parados debajo de una torre, tan fina como el signo del adiós, y nos pesa, sobre todo, desconocer si lo que no sabemos es a dónde ir o a dónde regresar. Que, por supuesto, pues es una forma de pensarse también el paso del tiempo, ¿no? Sí, En de ese hecho, sentido, el paso del tiempo estático, ¿no? Como profunda conciencia de si pasa o no pasa el tiempo, ¿no? Pero también como la evidencia de que hay un continuo fluir que se resuelve de alguna manera en nuestra experiencia, digamos, ¿no? claro, Con pero respecto a eso, perdón, también hay un poquito de confusión, ¿sí? Digamos que de aquí viene el nombre el título de la sí, sí, novela, sí, ¿no? Sí. sí es el verso de Y Barros. digamos que yo lo interpreté de una manera muy literal al comienzo y después me di cuenta de que tenía, perdón, lo interrumpí así groseramente, pero sentí que tenía que meterle ahí la cucharada, perdón. Y la interpretación literal fue ese verso donde dice, nos vemos de pronto parados debajo de una torre, ¿sí? Yo cuando leí ese verso pensé inmediatamente en el mástil central de la carpa del Maché, ¿no? O sea, esta conexión cielo-tierra que si una vez una lectura simbólica significa mucho, en fin, ¿no? Para mí eso fue como la primera llamada de atención cuando leí estos versos, pero sobre todo cuando dice, y nos pesa sobre todo desconocer si lo que no sabemos es a dónde ir o a dónde regresar. Y creo que eso expresa muy bien lo que sienten los personajes de este circo. Digamos que no hemos hablado mucho de la historia, pero tanto Moretti, que es el mago, como Maya, que es la capitana de acróbatas, como Atlas, que es el forzudo, Rufo, que es el domador, o los payasos, que pues los hay, de alguna manera sienten esa desazón. Ellos saben que este espectáculo está, digamos, de capa caída, que va, digamos, rodando, quizás sin remedio, y no saben si quedarse o irse, porque para ellos el circo es protección de un mundo exterior que quizá no entienden, pero también es cárcel, ¿no? Es al mismo tiempo burbuja y también celda. Así que creo que por eso, digamos, está ese epígrafe ahí, porque representa no solo el paso, digamos, detenido, no, el tiempo detenido más bien, sino también como esa indecisión, el no saber para dónde agarrar, ¿sí? O qué hacer.
de acuerdo. Sí. Yo, cuando estamos definiendo esas cosas Paréntesis, de fue editoriales. fue muy demorado. Casi que Sí, no. esas como detalles de la edición y su merced como también con las dudas pues que le quedaban con respecto a cómo a definir esa primera entrada a la novela, que es el título. Pensamos en eso y hubo un montón de opciones y de decisiones ahí, sobre todo de su parte. Y se optó por esa idea, ¿no? La del signo del adiós. Y la pregunta que yo le iba a hacer creo que ya quedó más o menos contestada, que es lo que Somers está diciendo del tiempo, de cómo recrear el tiempo que le interesa recrear. Encima, y parte de la contratapa, yo lo escribía en la contratapa que decía que, y yo creo que nunca eso fue un gesto abusivo de mi parte con su novela, que yo le decía ahí, recrea el nacimiento y el ocaso del Maché, es decir, hay un tiempo definido con respecto al tiempo interno de la historia, pues pasan unos años, ¿no? Uno sabe que no es demasiado los años que pasan, pero hay un tiempo bastante reducido que además es un juego temporal, el lector se va a dar cuenta bastante rápido de cómo se alternan las escenas dentro de la novela. En esa recreación también le quisiera que nos hablara un poquito de eso, de la construcción, ya no tanto y lo que quise ahorita para esta charla fue no hablar tanto de la novela, así que es completamente, esa era la idea, pero sí que nos contara un poquito por qué recrearlo con el juego temporal que usa y el orden que se pensó para la novela, qué relación guarda con lo que nos acabo de decir con respecto al tiempo. Bueno, digamos que yo quería hacer una aclaración previa y se me fue la paloma mientras usted hablaba, así de como son las cosas. Ah, no, sí, ya, aquí no hay que olvidar un elemento, ¿no? Y es que este circo, el circo Maché, fue fundado por un loco, además, ¿no? Entonces, eso le da cierta ambigüedad también a todo el tema del tiempo. Con respecto, digamos, a la organización, digamos que quizá pude haber contado esa historia de maneras distintas, pero por alguna razón sentí que esta era la mejor. Es decir, para las personas que no la han leído, que asumo que son la gran mayoría, sí, eso es obvio. Bueno, digamos que hay un salto entre capítulo y capítulo. Digamos que los capítulos impares se cuentan en presente y los otros de alguna manera en un pasado. Bueno, en fin, digamos que es algo de 2 días nada más, ¿no? Aunque en cada capítulo hay mucho flashback que nos remite precisamente a cómo nació el circo y algunos aspectos de la vida anterior al espectáculo de los diferentes personajes. Digamos que ese ir y venir constantemente de alguna manera representa el estado del personaje principal de la historia, que es Moretti, que es un personaje que está enguayabado, que tiene una amnesia etílica, como usted lo decía al comienzo. Entonces, esa sensación de recordar y no recordar, ¿sí? De saber que algo pasó, pero que no se dibuja bien en la mente, que quizá poco a poco se va recordando cuando te dicen una palabra o te recuerdan algo. De alguna manera como que es una imagen, un espejo de esa sensación. Por eso, digamos, por eso se escogió esa estructura. Vale, a mí me parece, con todo respeto, que ese es uno de los grandes aciertos de la novela. Logra recrear esa desazón rara que se tiene cuando, no tanto cuando se está ebrio, sino como esa noción de enrarecimiento de la realidad, digamos, que circunda, ¿no? La forma como está narrado me parece a mí que es que recrea bien esa sensación de Moretti, y no solo de él, sino que casi que corresponde con cada personaje, cuando están sus momentos narrativos en cada personaje, los diálogos que se incluyen, me parece que tienen mucho de eso, ¿no? En ese sentido se gana mucho al leer la novela. En realidad es muy personal, Alejandro. O sea, ahí, porque otra vez lo interrumpí guachemente. Tranquilo, tranquilo. Voy a tratar de no hacer eso nunca más. No, Pero hágalo cuando quiera, no hay otra problema. vez sentí que tenía que...
Bueno, eso es muy personal también. O sea, esta no es una novela autobiográfica para nada. O sea, esta es la historia de unos personajes a los que les ocurren ciertas cosas y ya. Pero también para mí significa como una puerta, un cierre. Hay una similitud entre el movimiento de una puerta y un libro, curiosamente. Entonces, para mí significa cerrar una etapa de mi vida con muchas alegrías, muchas tristezas, muchas equivocaciones, un montón de equivocaciones, no tiene idea. Pero también significa representar algo que siempre me ha acompañado y es una sensación de no entender muy bien cómo funcionan las cosas, ¿sí? Por alguna razón, y no sé si le ha pasado, cuando yo llego a una conversación siento que no entiendo las reglas del juego, que todo el mundo sabe algo que yo no sé, ¿sí? Y también siempre he tenido la sensación de llegar tarde absolutamente a todo. Entonces, es como una especie de dislocamiento o dislocación, ¿no? Como se dice, perdón, en este momento tengo nervios, ¿no? Como se Eh, diga. sí, sí, bueno, sí, del no saber dónde se está y cuáles son las reglas que vertebran determinada realidad. Y eso es lo que transmiten estos personajes, quizá Moretti por encima de todos. Moretti es una persona que no entiende muy bien las cosas cuando se las dicen y lo único que hace es asentir o repetir lo último que le dijeron porque realmente no está muy seguro de haber comprendido bien. Y esa es una Sí. sensación que yo he tenido a lo largo de mi vida. De alguna manera eso sí se lo he transmitido a este personaje y quizá de alguna manera a los demás. Así Bueno, que... yo creo que ahora lo interrumpo yo. No, no, Yo creo a que ver, en ese sentido la novela páreme, es páreme cuando quiera que... una novela muy rica realmente, precisamente porque explora esas formas, ¿no? Y yo creo que es importante destacar eso, que vale mucho la pena, que esto es una otra invitación para que se acerquen a la novela, para que la lean, para que se inmiscuyan en ese mundillo, en ese microcosmos, como decía Carlos en la entrevista, que es el circo, ¿no? Que es tipo que es como una metáfora, entre comillas, muy entre comillas, del mundo, del ser humano, si se quiere también. Eh, y también la importancia que tiene sentir eso que su merced dice que estructura gran parte de la novela, que es el no saber, ¿no? Me parece que explorar el no saber La historia de es mi vida. algo que está todavía, que está en lo que están muy interesados los autores en este momento, los autores actuales, Así, eh, sobre todo los que están arrancando a escribir, me parece, es una sensación, y es una sensación que tengo a raíz de cosas que han llegado de afuera, que han llegado a mí, o de nuevos escritores, o de autores, o amigos que escriben, etcétera, y empiezan sin saber por dónde explorar el tema, por ejemplo, el que van a escribir, y lo manifiestan en la novela. Entonces me parece que ese no saber como, como oposición a cierto tipo de novela que lo que hace es, digamos, plantear una verdad ya, ¿no? Una verdad ya construida, decir, bueno, esto es lo que es, ¿no? Esto es un claro, poco lo contrario, decir, esto no sé qué es. lo, Cosa que lo- también me parece muy llamativa y muy valiosa de la novela y que la enriquece mucho. lo que pasa es que, a ver, digamos que ese no saber es una sensación, digamos, general, ¿cierto? Y creo que a eso responde mi necesidad personal de escribir. La escritura me permite entender de alguna manera ese tiempo que se requiere en soledad, ese estudio que se requiere para poder escribir una historia lo mejor posible. No lo sé, espero que esta lo sea. De alguna manera todo eso te obliga a ver la manera o la vida de una manera distinta, ¿cierto? A tratar de entenderla. Y no sé si uno lo entiende particularmente bien. Así que, bueno, digamos que lo que quiero decir es que en el momento de la escritura tampoco es que todo se trate de un constante descubrimiento, ¿cierto? Hay un plan, por supuesto, uno sabe a dónde quiere llegar, lo que pasa es que ese plan se va alimentando y a veces va cambiando, pero no soy ese tipo de persona que escribe sin saber realmente a dónde va. Hay muchas maneras de escribir, hay quienes tienen un plan determinado, yo tiendo a ser ese tipo de persona, pero ese plan no es rígido, puede cambiar. Hay personas que se dejan, digamos, sorprender por la escritura, ¿no? Creo que es el caso, por ejemplo, de Javier Marías, un escritor que realmente no hace mucho lo empecé a leer, hace unos 2, 3 años, pero que opera así. Él sabe a dónde quiere llegar, pero de alguna manera se deja digamos, llevar
por la historia, ¿no? O sea, por cómo se va desenvolviendo ante sus ojos o durante el proceso de escritura. A mí me costaría mucho hacerlo de esa manera. Lo que pasa es que sí la considero un proceso de descubrimiento porque me permite entender precisamente, o bueno, tratar o creer entender algunas reglas que quizá no tenga tan claras cuando empiezo a hacerlo. Claro, bueno, tiene que ver con el método, pero bueno, cada autor va encontrándose o va cambiando, ¿no? También. Hay quienes dicen eso que se dice como no, me voy dejando llevar, yo escribo así y así, bueno, etc. Javier, bueno, creo que hemos llegado al Ya límite del tiempo que tenemos pasaron ahorita. 40 minutos, uy. Sí, se pasó muy rápido. Pero pues nada, muchas gracias. Quería recordarles que el video, como les dije al principio, va a quedar albergado en nuestro canal de YouTube de Panamericana Editorial. Y pues nada, invitados otra vez a leer la novela de Javier, que es una voz fresca, es una voz actual y nueva en la narrativa latinoamericana, colombiana específicamente. Dialoga mucho con muchas cosas que están muy vigentes, como decíamos al principio. Y pues nada, muchas gracias Javier por acompañarnos y Alejandro, esperamos que nos veamos en otra oportunidad para seguir hablando de su novela y de sus cosas. no, muchísimas gracias a ustedes, a Panamericana también. Realmente el libro es muy bello, ¿sí? La edición es preciosa y espero que la lectura les deje algo a quienes vayan o sea, a perder el tiempo con ella. Y muchas gracias también por la invitación. Bueno, Javier, muchas gracias. Nos vemos pronto. Y a todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un agradecimiento especial para la gente de la Fiesta del Libro de Medellín. Los queremos mucho y bueno, saludos a todos. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, chao.